En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio que la Iglesia nos presenta para este día corresponde a Mateo capítulo 9, versículos 36 al versículo 8 del capítulo 10. Dice así: En aquel tiempo, Jesús, al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos: Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos para Roma, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan a las regiones de los paganos, ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder. No cobren tampoco por emplearlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Si vamos a la escuela no podemos permanecer estudiando toda la vida, aunque sí, en la vida hay que estudiar siempre, pero hablando de la escuela como tiene sus etapas, después de un tiempo, si permanecemos estudiando, tiene que llegar la graduación y después tiene que ejercerse y compartirse lo que se ha aprendido, esperando que se encuentre trabajo para poder servir y ayudar con aquello que hemos aprendido. También viene a suceder con los discípulos de Jesús. Remarcamos para que se tenga bien presente. La palabra discípulo significa el que se deja enseñar o el que está aprendiendo. En otra palabra, discípulo es alumno. Y encontramos que después del discípulo, Jesús llama a unos para que sean apóstoles. Aquí el pasaje comienza en este momento en el que Jesús está mirando a las multitudes y dice: siente compasión por ellas, porque estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. La cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Eran pocos, han sido pocos
y creo yo serán siempre pocos. Esta compasión que siente Jesús al ver a la multitud en esas circunstancias revela su corazón amoroso y misericordioso hacia las personas necesitadas, algo que debemos nosotros de cultivar también hacia los demás para poder impulsarnos y convertirnos en apóstoles. No podemos quedarnos todo el tiempo en el área donde están los discípulos. Tenemos que salir a compartir. Algunas veces podemos enseñar a grupos o a otras personas de una forma didáctica, quizá dando clases, quizá dando explicaciones, pero en la mayoría de los casos, la mejor enseñanza es con la vivencia. Y cuando haya alguien con alguna duda, incertidumbre e ignorancia con respecto a un tema, lo que yo he aprendido lo voy a compartir, no con el afán de la presunción, más bien con el afán de que también conozcan lo que a mí me ha ayudado. Yo aquí hago un cuestionamiento de lo poquito que tú sabes, que has aprendido y que tienes la certeza también de que es lo correcto, lo justo dentro de la enseñanza de Cristo, porque también hay que aclarar aquí este punto. Muchas veces podemos tener un conocimiento desordenado, desorientado, deformado, porque así nos lo compartieron otras personas que a su vez lo recibieron de otras. Por eso tan importante acercarse a grupos, a personas que tú puedas conocer o que tú puedas asegurar que tienen un conocimiento correcto con relación a la Sagrada Escritura, porque estafadores y engañadores hay muchos. Y ahorita con esta cuestión del internet, sin duda puedes encontrar una gran variedad de todo tipo de formas. Hay que tener mucho cuidado. Ahorita mismo donde me encuentro yo realizando la misión es una casa de retiros. Constantemente cada fin de semana tenemos retiros para compartir la palabra de Dios. Basta que ustedes se animen a querer venir aquí, porque todos los fines de semana y hasta entre semana hay cursos, hay retiros, hay talleres donde compartimos el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios para que tú hagas reflexión, hagas discernimiento y también lo lleves a tu vivencia diaria. Y también en esta casa donde me encuentro yo de misión, se están formando a futuros misioneros, muchachos y muchachas de diferentes partes de la República Mexicana que han sentido el llamado para acercarse más a Dios y después compartirlo. También están aquí en esta casa. Tienen que ser personas solteras propiamente, aunque también hay personas casadas que se pueden acercar para ejercer un tipo de apostolado, ser misioneros a tiempo limitado, porque dentro de sus responsabilidades familiares no pueden apartarse como sí lo pueden hacer estos jóvenes y realizar su misión a tiempo completo. Por ahí, si están interesados en conocer más de la palabra de Dios y quieren venir aquí, solamente basta que busquen Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México. Búsquenlo así en el Google Maps. Puede ser que esté yo aquí o no esté, pero esta casa va a seguir prestando este servicio de evangelización como lo ha hecho desde sus orígenes. Y así otras casas que tenemos. Ojalá y se animen a conocer más de la palabra para vivirla y para compartirla. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos, y a veces los pocos que estamos somos medios flojos o flojos y medio. Y ahí que cada quien se ponga el chaleco como le quede. Dice en el versículo 38, pidan ustedes al dueño de la cosecha para que mande trabajadores a recogerla. Jesús está llamando a sus discípulos, los envía a predicar el reino de los cielos, los envía a sanar enfermos, a resucitar a los muertos, limpiar a los leprosos y a expulsar a los demonios. Aquí les da autoridad para poder llevar a cabo estas tareas, capacitándolos obviamente para ser obreros
en la obra de Dios. Nosotros, en la medida de nuestro acercamiento a Dios, tenemos también que irnos purificando para que lo que anunciemos sea realmente lo que Dios pone en nuestros corazones. Imagínate que eres un recipiente, un vaso, una olla o una jarra, pero te encuentras demasiado sucio, con bacterias, microorganismos y cosas de esas, porque no te han limpiado como se pueden limpiar los vasos, las ollas o las jarras o las cubetas. Pues bien, imagínate que ponen en ti agua cristalina, limpia, para beber, agua potable. Pero cuando cae esa agua potable y tú la compartes, en cierto modo no les beneficia ni les ayuda a quienes toman de esa agua, porque tú tienes microorganismos, tienes bacterias, tienes virus, y quizá les quita la sed a las personas que toman del agua que han depositado en ti, pero también les causará cierto tipo de daño. Y ahí están esas consecuencias negativas y malas de nosotros, los que somos portadores del agua de vida que es Cristo, que es su palabra. Tenemos que buscar limpiar nuestra vida. Tenemos que buscar limpiar nuestros pensamientos, nuestra conducta, nuestra manera de vivir, para que lo que transmitamos sea realmente palabra de Dios, y eso sirva y ayude mejor a las personas que lo reciben. Un claro ejemplo de que no hubo limpieza bien en los discípulos es el caso de Judas Iscariote. Está otro Judas llamado Tadeo, pero este Judas Iscariote no se limpió del todo bien en su conciencia, en su manera de pensar, y al final terminó traicionando a su maestro. Dice el versículo 4, que lo entregó, lo traicionó, le enseñó el camino, la verdad y la vida, y cuando tuvo la oportunidad, por unas cuantas monedas, entregó a su maestro. También podemos encontrar que en este pasaje Jesús dice que vayan primero al pueblo elegido, al pueblo de Dios. Les pide que primero no vayan a las regiones de los paganos, que no entren en sus casas, no entren en sus pueblos, que vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Quizá con esta indicación, por eso algunos de los discípulos y después de los que continuaban con el mensaje no querían anunciar a los paganos. Vendrá entonces San Pablo y recibirán también la luz del Espíritu Santo, como lo hizo en su momento el apóstol Pedro. San Pedro recibió aquella señal cuando miraba cómo una sábana descendía del cielo y en ella habían muchos animales, y de estos animales eran de aquellos de los que llamaban impuros, y cuando se miraban estos animales escuchaba una voz que se le decía que consumiera de esos animales impuros, de los cuales el pueblo de Israel no podía consumir, porque al consumir de estos animales, ellos obviamente entraban en un estado de impureza. Jesucristo lo ha dicho ya en algunos momentos a los fariseos, que no hace impuro lo que entra al cuerpo, llámese en cuestión de comida, sino lo que hace impuro al hombre es lo que se germina en el corazón y también sale de él. Dios pues se va a ir manifestando en la medida que vamos limpiando nuestra vida. Nosotros podemos ser un fiel instrumento de Dios siempre y cuando vivamos conforme a su voluntad. Remarquemos y resaltemos algunas de las enseñanzas pues de este evangelio. Compasión por los necesitados. Jesús siente esta compasión por las multitudes que están desamparadas, dispersas. Esta compasión nos muestra su corazón misericordioso, un corazón que también debemos de tener nosotros hacia los demás, y que por eso debemos de prepararnos, instruirnos y purificarnos para ser esos fieles transmisores del mensaje de Dios. Otra de las enseñanzas es el llamado y el envío. Jesús llama a sus discípulos, los prepara, y después de haberlos preparado, de haberles dado las charlas, y no solamente platicar con ellos, sino también mostrarles cómo debía de ser la actitud ante los demás, ante los enfermos, los envía a predicar, los envía a anunciar con su vida
lo que ellos han escuchado y han vivido al estar cerca de Él. Todos nosotros pues debemos de estar buscando llenar nuestra vida de Dios para después compartirla. Quieranlo o no, desde el bautismo estamos llamados a ser testigos del amor de Dios, de su verdad y proclamar el Evangelio con nuestras acciones y con nuestras palabras. Tercera enseñanza, la autoridad y el poder de Cristo. Jesús da autoridad y poder a sus discípulos para que realicen las obras que Él ya ha hecho. Esto nos muestra que, como seguidores de Jesús, no estamos solos en nuestra misión. Tenemos el respaldo y la autoridad de Jesús mismo y contamos con el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra de Dios en el mundo, pero hay que vivir conforme a su voluntad. Hagamos todo lo posible por purificar nuestra vida, primero por conocer la palabra, vivirla y compartirla, porque la mies es mucha. Hay muchos que no conocen la palabra de Dios y también hay muchos que quizá la conocemos, pero no la vivimos y lejos de realmente ayudar, perjudicamos con nuestro mal comportamiento, con nuestra mala manera de vivir el Evangelio. Caminamos quizá con un signo religioso en nuestro cuerpo, pero con el corazón lleno de maldad, lleno de corrupción. Que el Espíritu Santo realmente ilumine nuestro pensamiento, nuestro interior, para que busquemos un cambio en nuestras vidas y que así podamos acercarnos más a su palabra y así podamos acercarnos más a cumplir con su santa voluntad para alcanzar la santidad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. Por ahí San Juan Bosco decía que si hay muchas personas, en este caso jóvenes, que se están portando mal, es porque hay muchos que no quieren enseñarles a hacer el bien. Cuando quieran venir a esta casa donde ahora me encuentro como misionero, mañana pues solamente Dios, pero esta casa va a seguir aquí para prestar siempre este servicio de evangelización. Busquen ahí en el Google Maps, Centro Nacional de Reconciliación, MSP, en San Vicente, Chicoloapan, y ahí el Google Maps les dice cómo llegar, y ahí también se encontrarán sin duda números de teléfono para que ustedes puedan pedir más informes y así puedan participar de los retiros, cursos de evangelización, cursos de Biblia y formación para ser misioneros cuando sientan el llamado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz.